Muy bien, muy bien. Y bueno, como hoy día estamos con muchos temas, habíamos anunciado el día lunes que hablaríamos en particular del riñón hoy en el marco del Día Mundial del Riñón. Y por eso tenemos invitados especialistas que nos van a hablar sobre el tema. Así es, Sofi, y los invitamos también para que ustedes participen con sus consultas con las líneas telefónicas, pero de inmediato vamos a darle la bienvenida al doctor Javier Rodríguez, médico nefrólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Primero agradecerles la invitación, Sofía, Michael, para tomar un tema tan importante como es la salud, es más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y sobre todo por este día tan importante que estamos viviendo, ¿no? Que Claro. es el Día de Riñón. Muy bien, Javier. Tenemos también la presencia de Hernán Marcelo. Él es licenciado en nutrición. ¿Cómo está? Bienvenido a Nacional. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos acá para poder aportar lo que pueda estar significando pues en cuanto a la especialidad, la nutrición saludable, cómo debe ser una alimentación saludable en cuanto a lo que significa que nuestro riñón funcione bien. Muy bien. Javier, hablando del riñón en particular, hace unos días hablábamos de este órgano, lo importante que es, pero nos damos cuenta de su presencia cuando lo tenemos mal, ¿no? Es decir, no necesariamente trabajamos en prevenir enfermedades. ¿Cómo desde tu experiencia ves esta situación? Exactamente, justo es uno de los problemas que tenemos con la parte renal, de que la mayoría de enfermedades que vamos a tener de origen renal son asintomáticas. Y tal vez el momento en que nos demos cuenta es justamente cuando la función de riñón está casi totalmente decaída y vamos a tener que depender de diferentes tratamientos, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son estos casos de, digamos, problemas con el riñón en la población en el Perú? Uy, es increíblemente alto aunque no parezca. Mira, date cuenta que en el Perú aproximadamente el 10% de la población tiene algún trastorno renal. O sea, date cuenta de 30 millones, 3 millones tienen algún problema renal y probablemente solo el 10% de este otro 10% está enterado. Y son los que acuden a los diferentes centros de salud, hospitales, para sus diferentes atenciones, ¿no? Entonces es un tema bastante olvidado y en el que la preocupación está un poco baja. Y la alimentación, ¿cómo influye la alimentación en el buen funcionamiento del riñón? Definitivamente tiene que ver mucho la alimentación, en este caso no es uno de los órganos de repente que hay que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta en su totalidad como sistema. El riñón es uno de los órganos vitales, yo diría tan igual como el hígado, que si nosotros tenemos una alimentación adecuada, saber elegir la alimentación saludable va a permitir un funcionamiento adecuado de cada uno de estos órganos. Hacer la elección adecuada, porque lo que significa alimentación es saber educar, saber elegir, saber decir qué porciones, qué cantidades, qué combinaciones es lo correcto, va a permitir que ese riñón funcione como cualquier otro órgano que tenemos en nuestro cuerpo de la mejor manera. Pero lamentablemente cuando ya tenemos el problema y el cuerpo, como dice el doctor, el cuerpo nos avisa. El cuerpo nos avisa cuando ya hay problemas de funcionabilidad de cada uno de estos órganos. Y la alimentación tiene que ver mucho en esto. Una alimentación balanceada, en porciones, en combinación adecuada de cada uno de los grupos, va a permitir que estos órganos funcionen de la mejor manera. Cuando el riñón no está funcionando, ¿cuáles son los tratamientos más recurrentes? ¿Cuál es la variedad de tratamientos que se dan? Mira, bueno, nosotros reemplazamos la función de riñón cuando aproximadamente tenemos un 15% de función renal nada más. De 15 al 100% tratamos médicamente, que es el objetivo justamente de que prevengamos y tengamos nuestra población en este grupo. Pero bueno, cuando lamentablemente ya tenemos perdida la batalla un poco, tenemos diferentes terapias, ¿no? Dentro de estas son las diálisis que hemos escuchado. Una es la diálisis peritoneal, que tal vez es una de las que más se aconseja porque es un procedimiento que se hace en casa, se lo hace el propio paciente o el familiar, una persona muy independiente. Como segunda opción tenemos la hemodiálisis, que ya es un tratamiento más dependiente hospitalario, en el cual está basado en sangre. Tenemos que poner un catéter, hacer un procedimiento 3 veces por semana, y tal vez el mejor de todos es definitivamente el trasplante renal, ¿no? Que es un problema álgido en el país. Lamentablemente tenemos una donación muy baja, solo el 2 a 4% de nuestra población dona, lo cual es bajísimo. Exacto. Si nos comparamos con
países que han reforzado como programa de salud el trasplante, como España, que tal vez es el líder hace 20 años, ellos tienen una tasa de población de 40 donantes por millón y nosotros estamos en 2 a 4. Es Wow. increíble, date cuenta, con 30 millones tenemos 120 donantes ahorita en todo el país, Wow, para más de 18.000 pacientes que requieren atención por enfermedad renal. claro que sí. Doctor, queremos aprovechar su presencia porque siempre las personas asocian de repente algún malestar del riñón o cuando orinan frecuentemente o cuando no orinan frecuentemente, teniendo en cuenta que algún tipo de trastorno en el riñón es asintomático, ¿es así? ¿O tiene algún asidero, alguna certeza esa frecuencia de miccionar o de no orinar? Bueno, definitivamente el flujo urinario es reflejo de cómo está funcionando el riñón, ¿no? Y es, primero, totalmente dependiente del estado de hidratación que nosotros tengamos. Obviamente, si orinamos poco, es probablemente que estemos poco hidratados. Ya. Pero si a pesar de esas medidas de alimentación e hidratación normal y, por ejemplo, el volumen urinario baja o se comienzan a hinchar los pies, etcétera, tenemos un poco de cansancio, eso tal vez son los síntomas justamente de que ya podemos tener una afección en el riñón. Entonces, no hay que esperar a que esto avance mucho más, ¿no? Sino tal vez Claro. es bueno de tener ya una evaluación primaria, no necesariamente un nefrólogo, que tengamos acceso a un médico cirujano general, un médico de familia, un médico internista, que va a saber enfocar el cuadro y si es necesario una atención especialista por nosotros, podemos verlo, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos más problemáticos o los que deberíamos desterrar de nuestra dieta, digamos, para cuidar y salvaguardar nuestro riñón? Bueno, definitivamente cuando ya el riñón ya está en problemas, ya no puede cumplir sus funciones, que es pues de filtrar, recuperar algunos nutrientes, algunos micronutrientes, es necesario establecer un régimen alimentario específico, Ya. ¿no? De acuerdo a la gravedad, de acuerdo al nivel en la cual, digamos, la funcionalidad de ese riñón está padeciendo en el sistema, es importante de repente controlar, vigilar el aporte de proteínas, ¿no? Básicamente aquellas proteínas de origen animal, ¿no? Restringir los mariscos, ¿no? Y lo que de repente, pues, a veces tenemos el hábito de consumir de repente muy salado, muy dulce los alimentos, y eso es lamentablemente nuestro pésimo hábito alimenticio que tenemos hoy en día y debemos corregir. Y si nosotros a eso adicionamos que de repente eventualmente por ahí tenemos un hábito de ingerir alcohol, ¿no? De fumar, todo eso son pues coadyuvantes para que ese pobre riñón se le debilite cada vez más y definitivamente pues estamos hablando de que hay que tener los cuidados individual porque acá se individualiza el Claro. tratamiento para el grado en la cual se encuentra ese riñón funcionalmente. Ahora, hay que tener en cuenta que también en la población en el Perú tenemos un alto índice de obesidad, por ejemplo, en muchos de los pacientes. ¿Eso influye también para que el riñón no funcione adecuadamente? Definitivamente. La obesidad es todo un proceso inflamatorio donde pues, se involucra una serie de neurotransmisores, de sustancias que de repente van a permitir la inflamación del tejido, donde de repente tenemos que acudir a aquellos alimentos que van a bajar esos niveles de inflamación y eso tiene que ver con lo que comemos, ¿no? Hay alimentos saludables, hay alimentos que van a prevenir definitivamente este estado fisiopatológico y que tiene que ver con una buena elección de esos alimentos. Por ejemplo, si nosotros tenemos personas obesas, tenemos que tener mucho cuidado en hacer una dieta adecuada y muy individualizada a la persona que tiene que ir bajando de peso, está expuesto a una serie de trabajo, ¿no? De ese pobre riñón que con la justa está cumpliendo una función y definitivamente tiene que restringirse algunos alimentos que de repente van a estar aportando mayor trabajo para ese riñón. Hablando del tema preventivo también, doctor, si tenemos herencia, ¿no? Si hay herencia de problemas renales, ¿es mucho más posible hacer una enfermedad del mismo tipo? Definitivamente. Más allá de los cuidados que tengamos o los cuidados pueden cambiar mucho el tema. Claro, si tenemos a veces casos específicos cambian, pero definitivamente los antecedentes pesan bastante. Recordar que un problema mundial que tenemos ahora es justamente la enfermedad renal crónica. Está catalogada ya como un problema de salud importante, no solo en el mundo, sino también en el país. Y recordar nuevamente que el 50-80% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica se encierran en 3 enfermedades: hipertensión,
diabetes y obesidad. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar dos puntos muy importantes, ¿no? La prevención, que la podemos dividir en prevención primaria, en los pacientes que tal vez no tengamos nada, o en la persona que no tengamos nada, pero hagamos chequeos frecuentes. La prevención secundaria, que es donde ya tenemos una enfermedad, somos hipertensos, diabéticos, obesos, pero tomamos conciencia de nuestra enfermedad y nos hacemos los chequeos completos. No perdemos la enfermedad, cumplimos bien nuestra medicación y la consejería que puedan darnos, ¿no? Y finalmente la prevención terciaria, que es cuando lamentablemente ya tenemos la enfermedad con todas las consecuencias y damos los tratamientos de hemodiálisis, diálisis, etcétera. Cuando yo he llegado ya a diálisis o hemodiálisis con un trasplante de riñón, ¿se puede dar el trasplante de riñón o ya en esa etapa? Claro que sí. Sí. Claro que sí. El trasplante renal, las contraindicaciones son muy pocas para un trasplante renal. Obviamente es una evaluación individual de cada paciente para ver el pronóstico y las condiciones en que se encuentran, pero te puedo decir que el trasplante renal es la medida perfecta para la enfermedad de riñón. ¿Y quién me puede donar en ese caso? ¿Un familiar? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos dos formas de donación en el país, que es la donación de donante vivo, en la cual es en base a la filantropía de un familiar directo, el cual por amor propio justamente y amor a nosotros mismos nos quiera donar un riñón. Obviamente tenemos que velar que la salud del que nos va a donar está perfecta y que darnos un órgano no va a afectar la salud de él tampoco. Y segundo, la donación de donante cadavérico se llama, ¿no? Que son los pacientes que cursan con muerte cerebral y que al tener muerte cerebral y se cataloga después la muerte vital, pueden donarnos no solo el riñón, sino muchos órganos, ¿no? Claro, pero hay que tener en cuenta que para la donación a veces hay muchas personas que de repente tienen un pensamiento tergiversado respecto al tema de la donación y piensan que cuando uno va de repente al hospital le van a sacar el riñón indiscriminadamente y no es así. Se hacen estudios para ver el nivel de compatibilidad, ¿verdad? Con el donante y la persona que va a recepcionar ese órgano. Exactamente. El estudio de trasplante es amplio. Lo primero que nosotros garantizamos como médicos es de que la persona que va a donar realmente esté en muerte cerebral, ¿no? O sea, un daño irreparable del cerebro y en el que, como le digo, filántropamente la familia y junto con la decisión previa del paciente haya sido donar sus órganos. Y segundo a eso, evaluamos justamente las características propias del donante y las comparamos con los diferentes pacientes que nosotros podamos tener y vemos con cuál es más compatible, ¿no? Claro que sí. Muy bien, muy bien. Tenemos una llamada telefónica. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Nacional. ¿Aló? Hola. Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Mira, a un amigo que yo conozco, que no sé su nombre, que vive en el Callao, Ventanilla, perdón, le han hecho lavado de riñón, pero eso tiene que cuando uno hace lavado de riñón, eso duele horrible. Yo en mi caso mío, yo como lo dije la vez pasada, estaba visionando de color oscuro, ¿no? Y estoy asustado es porque estoy tomando bastante líquido, bastante para evitar eso, ¿no? ¿Y qué pasa con los riñones? Porque yo no camino tanto, pero si no camino tanto, ¿por qué sale de color oscuro? Gracias. Bien. Bueno, esa es una duda bastante frecuente en toda la población. Como lo nombré al principio, el color de la orina depende de muchas cosas. Uno, del estado de hidratación, de la alimentación que podamos tener, algunos fármacos que podamos estar tomando y estos van a cambiar el color, ¿no? Tal vez el más frecuente es el estado de hidratación. Lamentablemente somos una población que todavía tenemos un poco de déficit justamente en estas medidas preventivas, en cuestión de salud alimenticia, de hidratación y consumimos poco líquido. Claro. El riñón, al sentirse afectado por el poco líquido que está recibiendo, lo que hace es justamente concentrar todo lo del cuerpo y al concentrar todas las toxinas lo que va a hacer es que la orina salga más oscura. Okay. Yo le puedo asegurar a Jaime que nos llamó que si tal vez optimizamos un poco la hidratación, que aproximadamente es entre 1 a 2 litros de agua por día por paciente, aparte de la alimentación normal, yo le puedo asegurar que la orina probablemente tome el color normal, que es un amarillo pálido, ¿no? Muy bien. Hernán, los mariscos, no, porque nosotros estamos muy acostumbrados a comer pescados. ¿Es igual pescado, mariscos o solo mariscos? Sí. No? El ceviche mixto. Estamos hablando del marisco específicamente. El marisco. Y si estamos hablando de proteínas, también lamentablemente tenemos que incluir también el pescado, ¿no? El pescado. Todo alimento de origen proteico lamentablemente tiene que ser dosificado específicamente en función a cómo ese
riñón ha sido afectado. Pero definitivamente hay que vigilar, controlar la ingesta de proteínas de origen animal, ¿no? Wow. Ujú. Ya sabes, Así Michael, es. el que come todo el No, me encanta. En el norte comemos bastante pescado, mariscos, Sí. ¿no? Hay que, de todas maneras, hay que consumirlo, pero con moderación. Y agüita de tiempo, ¿qué Eh, le podemos hacer a los que no nos definitivamente- gusta el agua sola? Ajá. Definitivamente el agua es tan importante lo que significa la ingesta diaria de estas personas, de todos nosotros. Debemos consumir, como dice el autor, 1,5 a 2 en líquido, porque sabemos que en los alimentos también hay contenido de agua. Ya. Más allá de lo que puede estar aportando los alimentos, es importante el consumo como agua, como tal, de 1,5 a 2. Ahora, la frecuencia es importante tener en cuenta porque sugerimos siempre que si nosotros tenemos 3 momentos de comidas principales, ¿no? Hoy que vivimos en un mundo muy estresante y que tiene que ver mucho con los problemas renales también, el estado de ánimo, el estrés, ¿no? Y el abuso de medicamentos también hace que nuestro riñón pues cada vez funcione menos, cada vez funcione mal, ¿no? Entonces, la ingesta de agua durante el día es importantísimo. Nosotros sugerimos a la hora de cada momento de comida, por ejemplo, tenemos 3 momentos principales y 2 adicionales. Nosotros sugerimos 1 hora después de cada uno de esos 5 momentos de comida, estamos hablando de 5 vasos, que aproximadamente son 300 milímetros o centímetros, estamos ahí consumiendo el 1,5 litros que necesitamos durante el día. Es Ah, importante ya. el consumo de agua para estos problemas renales. ¿Después o antes de la comida? Después. Después, 1 hora después de cada momento de comida. Uy. Sí. Ya. Perdón, pero lo que pasa es que Ya me sabes- ya sabes que dificulta tienes- comer ya- sin líquido. No, es pero decir, ya tengo sabes una que tienes- dificultad de comer sin No, pero líquido. está bien. pero- Luego también está ¿Sí? tu vasito de agua, ¿no? No, pero es Sí. es un caso individual, pues. Claro. alimentarte con Claro, líquido, me hay ningún entiende el problema. doctor. Claro. Hay casos individuales, por favor, eso no hay que generalizar, pero bueno. Exactamente. Es el Día Mundial del Riñón y era importante escuchar a los Gracias. especialistas. Muchísimas gracias al doctor Javier Rodríguez, médico nefrólogo, y muchísimas gracias también al licenciado en nutrición Hernán Marcelo por acompañarnos hoy en el programa. Muchísimas Michael. Gobierno del Perú. El Perú primero.